Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Diageo plc a 31 de diciembre del año 2022. Y Diageo es una empresa que a lo largo del tiempo ha tenido grandes revalorizaciones, además reparte dividendo, cosa que lo hace bastante interesante. Actualmente reparte un dividendo del 2,29% y el dividendo de origen es Reino Unido, el cual, si no me equivoco, tiene retención del 0%. Lo que si os fijáis, desde que se inició el año, pues lleva una caída del 6,03%, algo extraño viendo las subidas generalizadas en bolsa, y es que tras esta última bajada, e incluso en el último año veíamos que se mantenía plana y ahora está en mínimos de un año. Si lo vemos en 5 años, vemos aquí como una especie de distribución. Yo no entiendo mucho de gráficas, pero vemos que los 4000 no los consigue pasar y pues ahora mismo está en la parte baja de este, digamos, canal. Y así en términos generales, Diageo es una empresa que capitaliza unos 77.000 millones de libras esterlinas, tiene unas ventas de 17.000, una deuda financiera neta de 14.800 millones, reparte dividendo, tiene un PER de 20,5 veces, que a mi modo de ver es algo exigente, ¿vale? Es cierto que te va a ofrecer un MOAT, ¿vale? Una ventaja competitiva que no se puede copiar, que es bastante única porque tiene unas marcas muy reconocidas y la verdad que transmiten valor al cliente, pero sin embargo no deja de ser que la valoración, a mi modo de ver, es algo exigente. Y bueno, esta presentación de resultados no ha ayudado a la cotización, la empresa cayó con fuerza tras la presentación de estos resultados y a mi modo de ver, pues habrá que analizar punto por punto a ver qué es lo que ha sucedido. En primer lugar, vemos descensos en los volúmenes y esto la verdad es que es preocupante. Sí que se han incrementado las ventas, sí que ha ido bastante bien en términos de ventas, en términos monetarios, pero en términos reales, cuando nos referimos a los volúmenes, en número de botellas, toneladas, litros, lo que queráis llamarle, pues no ha ido tan bien. Bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de diciembre del año 2022, los 6 meses terminados. Por lo pronto vemos que las ventas netas, ¿vale? Excluyendo los impuestos o los excise duties, que son eso, los impuestos que se lleva el gobierno, las ventas se incrementan un 18,3%. Esto, pues, la verdad que muy bien. Vemos que, en cierto modo, los excise duties se reducen respecto al año anterior y esto ha ayudado un poco, pues, a mejorar las ventas netas. En cuanto al coste de las ventas, también se incrementa y eso hace caer levemente el margen hasta el 61%, pero fijaros qué gran margen bruto tiene la empresa. Demás costes de marketing, que es normal pues que trate de dar propaganda a sus productos para poder comercializarlos, para mantener su nivel de estatus, el que ofrecen sus productos pues son productos de gran calidad, necesita invertir en marketing. Vemos que se incrementa, también vemos como Other Operating Items se incrementan, al final vemos que pese a todos los incrementos de los costes, el operating profit se incrementa un 15,23%. Y en cuanto al resultado financiero, vemos que la empresa pues tiene ingresos financieros y un gasto financiero, unos cargos financieros de 549 millones. Al final el resultado financiero general es negativo y vemos que aún así también después de el Profit Before Taxation, el beneficio antes de los impuestos, se incrementa respecto al año anterior. Vemos una tasa impositiva o unas provisiones de impuestos de sociedades de 650 millones que están alrededor del 21% del beneficio antes de impuestos. Llegamos a que la empresa pues ve cómo su beneficio neto ha pasado de 2.088 millones a 2.407 millones. Y si únicamente tenemos en cuenta los beneficios relacionados con la empresa matriz, excluyendo los intereses no minoritarios, los beneficios se incrementan un 16,7% aproximadamente. Y fijaros en el beneficio neto que nos queda de 2.295 millones. Si lo comparamos con las ventas, excluyendo los excise duties, nos queda un margen neto del 24,3%. Pero si excluimos los excise duties, estas ventas de aquí, nos daría un margen neto del 17,36%. En definitiva, en ambos casos me parece una empresa con un margen neto muy elevado y la verdad que lo hace muy interesante. Me gusta de momento lo que veo hasta aquí, pero bueno, hay que ver qué es lo que viene después e intentar razonar qué es lo que ha podido provocar esa caída del mercado, esa reacción negativa del mercado, porque al final, pese a que nosotros podamos ver que todo está bien o a lo mejor nos guste, hay algo que se nos escapa, que el mercado no sabe o simplemente está sobre reaccionando a algo pues que simplemente incluso esperaba.
Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre del año 2022. Vemos que en cuanto a los flujos de las operaciones, la empresa ha generado unos 2.066 millones. Si tenemos en cuenta los impuestos y los intereses, la empresa pues se queda con unos flujos de las operaciones de las actividades de 1.248 millones. Y en cuanto a los flujos de inversión, vemos que invierte unos 476 millones, mientras que en cuanto a los flujos de financiación, vemos que la empresa paga unos 183 millones. Al final, vemos que tenemos un balance de un incremento de caja de unos 589 millones, lo que provoca que el saldo final de nuestros bancos pase de 2.211 millones de pounds a los 2.690 millones. Aquí por lo pronto estamos viendo cómo el operating profit, ya lo habíamos comentado, se incrementaba. Vemos que hay grandes necesidades de working capital. En este caso, pues al igual que en el año anterior, pues sobre los 1.000 millones en cuanto a receivables o clientes. Vemos que también los inventarios se nos acumulan en una mayor proporción de lo que lo hicieron en el año anterior, y vemos que este ejercicio no nos financiamos tanto con los proveedores. Al final, las necesidades de working capital han sido de 1.365 millones frente a los 510 millones del mismo periodo en el año anterior. Por lo tanto, hay cierto aspecto negativo que sucede en muchas otras empresas, no solo en Diageo, pero claro, vemos cómo se nos acumula el cash en las necesidades de working capital. Hay que financiar estas, digamos, materias primas, inventarios, al menos se nos acumulan los stocks. Puede ser una de las respuestas. Luego vemos que la empresa, pues hasta aquí genera unos 2.066 millones, pero paga intereses, paga impuestos. Esto provoca una disminución de 818 millones de los flujos de las actividades hasta los 1.248 millones. Fijaros en el descenso respecto al año anterior. Esto, claro, es negativo. Partimos de un beneficio de 2.400 millones antes de impuestos y llegamos aquí pues que únicamente hemos generado 1.248 millones, mayormente pues por la acumulación de inventarios y clientes. Luego, si seguimos adelante, vemos que en cuanto a los flujos de inversión, la empresa invierte unos 435 millones frente a las amortizaciones de 281 millones. Estamos viendo que invierte mucho más de lo que amortiza y deprecia. Imagino yo que estará renovando o se está encareciendo muchos de los activos. Lo normal en este tipo de compañías que son así más maduras, gozan de una ventaja por gran valor de marca, porque las conoce todo el mundo, no suelen invertir más de lo que amortizan. En este caso sí que sucede. Y si os fijáis, también hay computer software, que son ordenadores, software. Pues imagino que también estará invirtiendo en la digitalización y en el Big Data, y puede ser, estoy especulando, que sea una de las causas, ¿vale? Por otro lado, vemos que la empresa pues adquiere pues una participación de subsidiarias por valor de 113 millones. También lo hacía en el año anterior. Esto es algo pues que veremos en el balance. Y luego vemos que la empresa pues está realizando un programa de buyback program, ¿vale?, de recompras de acciones por valor de 554 millones frente a los 538 del año anterior. Pues sigue manteniendo la tónica en el mismo nivel, y vemos que también es una empresa que paga dividendos. En este caso ha pagado unos 1.065 millones. En cuanto a la remuneración al accionista, pues unos 1.500, 1.600 millones de pounds frente a los beneficios netos que habíamos visto que eran aproximadamente de unos 2.400, 2.200. Bueno, tiene un payout del 50%, un poco más, ¿vale? Mi cálculo no es muy preciso, pero bueno, vemos que tampoco está desproporcionado la remuneración al accionista. Es bastante conservadora en este aspecto. Luego vemos que la empresa en este momento se ha financiado con 1.788 millones y únicamente ha pagado 254. Pues aquí podríamos estar viendo una posible causa, ¿vale? Puede ser que el mercado haya reaccionado mal porque la empresa se haya endeudado. Pues ya habéis visto que con su flujo de actividad ya pagaba las inversiones. Sin el endeudamiento, pues a lo mejor el banco no se hubiese incrementado, hubiese disminuido. Entonces la cuestión es, ¿se ha endeudado para al final remunerar al accionista? Bueno, si es algo circunstancial, hay que tener en cuenta que las ventas sí que se han incrementado mucho, pues podría pasar. El que haga la tesis, el que haga unas perspectivas a futuro, que lo valore, que lo vea y que lo tenga en cuenta. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Aquí vamos a valorar un poco la estructura patrimonial de la compañía, cómo lo está haciendo.
Para empezar, vemos que el activo corriente es el 38% del activo total, vemos cómo los inventarios se incrementan, vemos cómo los clientes se incrementan y claramente aquí se nos está acumulando cash. Si yo hubiese vendido estos inventarios y también los hubiese cobrado, el dinero estaría aquí, no estaría la masa monetaria en estas dos partidas contables de aquí. Por lo pronto, bueno, esto es negativo, pero fijaros cómo el fondo de maniobra es positivo. Sí que han subido las necesidades de working capital, mayormente por lo que he dicho, clientes e inventarios, pero bueno, podemos hacer frente a todos los vencimientos. Esperemos que a medida que se vaya vendiendo y cobrando, se puedan ir pagando los proveedores. Además que tenemos 2.766 millones de bancos. Es una empresa que tiene activos intangibles, lo podéis ver aquí. Dentro de estos activos intangibles seguramente se agrupa el fondo de comercio, que es el goodwill, que es el sobreprecio que ha llevado a cabo a la hora de adquirir otras sociedades, comparándolo con el valor contable de estas sociedades adquiridas. Y bueno, como siempre analizamos estos activos intangibles, que posiblemente gran parte de ellos sean fondo de comercio, amenazan el patrimonio neto, que es de 8.139 millones, el nuestro, no los intereses no minoritarios. Y claro, bueno, siempre pueden existir impairments. De momento el negocio yo lo veo que va bien, sí que bajan los volúmenes, pero bueno, se puede justificar el valor de marca, ¿no? El sobreprecio pagado por esas empresas, por el momento no parecen un problema. Vemos que la empresa tiene planta propiedad de equipo por valor de 5.972 millones. Estos se incrementan respecto a junio del 2022. Si lo comparamos con el inicio del periodo, vemos que también se incrementan. Por lo tanto, está invirtiendo activamente. No sabemos de momento si es por el incremento de los precios o realmente porque está expandiendo para llegar a producir más. Y luego vemos que la empresa tiene empresas joint ventures o asociadas. Y por un valor de 3.900 millones, vemos que esto se incrementa respecto a junio, vemos que se incrementa respecto a diciembre, a 31 de diciembre del año 2021. Estas inversiones suelen ser inversiones estratégicas, tienen una alta participación en la empresa, pero no lo suficiente como para controlar esa sociedad, por lo tanto no la consolidan en este balance. Pero tiene una participación representativa, por lo tanto tienen que figurar aquí. Estas inversiones normalmente, como digo, son estratégicas. A largo plazo puede ser que mientras sigan incorporando participaciones de la sociedad, pues acaben consolidando porque acabarán teniendo el control de esta empresa. Y luego valorar la deuda financiera, 2.300 millones a corto plazo, se incrementa respecto al inicio del año y desde junio. La deuda a largo plazo se incrementa desde finales de año, mediados de junio, y ahora pues tenemos unos 15.000 millones a largo plazo. ¿Qué pasa? Que estas dos partidas suman unos 17.600 millones. Si lo comparamos con el patrimonio neto, pues claramente la empresa, pues el tanto por ciento del balance de los accionistas frente al de los bancos, pues pierden los accionistas, deben más de lo que tiene el patrimonio neto. Esto no es, en fin, el problema. Si la empresa genera flujos de efectivo suficientes como para ir pagando deuda, no hay ningún problema. Y esta deuda, pues, en cierto modo tiene su garantía, tiene sus marcas, ¿vale? Tiene su planta propiedad de equipo, tiene sus inversiones en asociadas y joint ventures. Por lo tanto, bueno, tiene cierta garantía, pero feo es estos incrementos de deuda en tan poco plazo, tanto en el corto como en el largo plazo. En cuestión de un año la deuda se ha incrementado bastante y esto yo sí que lo valoro negativamente. En cuanto al patrimonio neto, por suerte se ha ido incrementando, la empresa ha ido haciendo beneficios, no ha remunerado más al accionista o no ha tenido ajustes contables que hayan perjudicado al patrimonio y este ha ido incrementándose, se ha ido capitalizando. De hecho, la mayor parte del patrimonio neto viene de los beneficios retenidos. Y al final otro punto, digamos, entre comillas, negativo es el tanto por ciento de intereses no minoritarios. El 17,5% del patrimonio neto son intereses no minoritarios. Y bueno, lo más cómodo para mí, para todos, imagino yo, es que la empresa controle 100% de estos activos. Claro que con la memoria anual podríamos identificar cuáles son las empresas las cuales no tenemos el 100% y por lo tanto este tanto por ciento de aquí pues sabremos a qué empresas corresponden, veríamos si son las productivas o las más normales, que no suponen un problema, pero siempre es interesante ver qué empresas son las que tenemos el control al 100%. Y bueno, por lo general la empresa en sí, producto y marca me gustan, sector no me desagrada,
pues es recurrente, ofrece grandes márgenes, un margen neto también muy elevado. Lo malo, se acumulan inventarios, se incrementa la deuda financiera, cae la generación de caja debido a la financiación del working capital, que está provocando eso, que se nos acumule el cash aquí, cuando lo más aconsejable y bueno, ideal sería que estuviese aquí acumulado en cash y bancos, porque fijaros, este incremento de aquí, pues vamos a redondear 1.500 millones, 500 millones, 2.000 millones, 2.000 millones aquí, 2.000 serían 4.700 millones frente a los 17.000 millones. Nuestra deuda financiera neta sería mucho menor y pues esta generación de caja nos ayudaría a ser mucho más eficientes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad que a mí Diageo me gusta. No encuentro que sea el momento para entrar. A mí me va a ver, ¿eh? Yo soy, ya lo iréis viendo, soy muy tacaño. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, cuestión de estrategias y bueno, iremos viendo cómo va evolucionando la compañía porque obviamente la tengo en el radar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dale like, suscribiros y hasta pronto.